Hola. Bienvenido, bienvenida, a este rincón de la noche. A este espacio para recordar. Soy Dalila. Un nombre que quizás conozcas, susurrado en historias como una advertencia. Pero las historias tienen muchas capas, y la verdad rara vez es tan simple. Acomódate. Deja que el peso del día se disuelva, que tus pensamientos se aquieten como el polvo del camino tras la lluvia. No te pido que escuches con atención, solo que respires, y me permitas contarte la historia del hombre al que amé. La historia de Sansón. El mundo lo recuerda por su fuerza, una fuerza que parecía romper las leyes de la naturaleza. Lo recuerdan como un león entre los hombres, un campeón de su pueblo. Y lo era. Pero yo recuerdo al hombre. Un hombre cuya fuerza descomunal era también su jaula más estrecha. Un hombre atrapado entre la voluntad de su Dios y los deseos de su propio corazón. Para entenderlo, para entender de verdad al hombre detrás del mito, no debes empezar por sus hazañas, sino por su soledad. Por la promesa que lo marcó antes de nacer. Sansón era un nazareo. Una palabra que, para mi pueblo, significaba misterio. Para el suyo, significaba apartado, consagrado. Y para él, significaba una vida de muros invisibles. Antes de que te hable de sus proezas, de sus acertijos y de su risa estruendosa, quiero que sientas el peso de esa promesa. Te invito a que, por un momento, imagines esa senda. La senda que él caminó solo, mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran en el valle de Sorek. Así que cierra los ojos. Deja que mi voz sea tu guía. Viajaremos a su mundo, no al de sus batallas, sino al de su silencio. Para que entiendas al hombre, primero debes entender la jaula. No era una jaula de barrotes de hierro, sino una de promesas. Promesas que él no hizo, pero que lo definieron desde su primer llanto. Él era un nazareo, un apartado. Y yo, que vivía entre las libertades sencillas de mi pueblo, tardé en comprender lo que eso significaba. Te pido que imagines conmigo, no como un extraño, sino a través de mis ojos. Siente lo que yo sentía al observarlo. La primera prohibición era la del fruto de la vid. Mi hogar, el valle de Sorek, es una tierra de viñedos. Recuerdo el aire en tiempo de cosecha, espeso con el aroma dulce y profundo de las uvas maduras. Lo veía a él, a Sansón, de pie en una colina, observando a lo lejos a los vendimiadores. Veía cómo sus ojos seguían el movimiento de las cestas rebosantes, cómo su nariz captaba la fragancia del mosto que para mí era el perfume de mi hogar. Para él, era el aroma de una puerta cerrada. Cuando nos sentábamos a comer y yo bebía una copa de vino, un placer simple, él solo bebía agua de su cuenco de barro. Nunca dijo nada, pero a veces yo notaba cómo su mirada se desviaba un instante hacia mi copa, no con deseo, sino con una especie de reconocimiento distante. Como si viera un barco navegando en un mar en el que nunca podría embarcarse. Ahora, imagina tú, desde dentro. Imagina sentir esa abundancia a tu alrededor, esa alegría compartida en cada fiesta, y saber que una promesa invisible te impide extender la mano. Que el sabor más común y festivo de tu tierra te está vedado para siempre. No es solo renunciar a una bebida, es renunciar a una parte de la comunión con los demás. Así era su vida. Una sed que el agua no podía calmar del todo. La segunda prohibición era la más visible, la que lo hacía inconfundible. Su cabello. Ah, su cabello. El mundo ahora habla de él como si fuera un tesoro mágico. Para mí, al principio, cuando lo conocí, era simplemente una cascada de oscuridad, gruesa y pesada, que caía sobre sus hombros anchos. Era tan largo que el viento del desierto jugaba con él, a veces cubriéndole el rostro, y yo veía cómo lo apartaba con un gesto rápido, casi impaciente. Recuerdo la sensación de mis dedos hundiéndose en él. No era suave como la seda, sino fuerte, áspero por el sol y el polvo del camino.
Era el cabello de un hombre que vivía a la intemperie. Y en esos momentos de quietud, yo comprendía que no era un adorno. Era una carga. El peso físico de un pacto. Imagina llevar contigo, cada día de tu vida, ese manto. El calor que te da en verano, el tiempo que tarda en secar, la forma en que te distingue en cualquier multitud, marcándote como alguien diferente. Una corona que no has elegido y que no te puedes quitar. Un recordatorio constante, en cada tirón y en cada brisa, de que no eres como los demás hombres. De que tu fuerza y tu identidad estaban, de alguna forma, entrelazadas en esas hebras oscuras. Pero la tercera regla, la más extraña para mí, era la que construía el muro más alto entre él y el resto del mundo. El mandato de no tocar a los muertos. Mi pueblo, los filisteos, honramos a nuestros muertos con ritos y cercanía. El pueblo de Sansón, también. Pero él no podía. Recuerdo una vez que caminábamos por un sendero y el cuerpo de un cordero, atacado por algún depredador, yacía a un lado. Fue un instante, un detalle sin importancia. Yo habría pasado sin pensar. Pero él se detuvo. Su cuerpo entero se tensó, y se desvió en un amplio arco para evitarlo, con una expresión que no era de asco, sino de una profunda y resignada tristeza. En ese momento entendí su soledad. Entendí que si su propio padre muriera, él no podría ungir su cuerpo. Que el consuelo final, el último contacto, le estaba prohibido. El ciclo de la vida, que para todos nosotros termina en un adiós tangible, para él terminaba en una frontera invisible que no podía cruzar. Imagina esa distancia. Estar apartado no solo de las alegrías, sino también de los dolores más profundos y compartidos de la humanidad. Esa era la senda de Sansón. Una vida de muros invisibles. Una existencia de disciplina y de una soledad que creo que ni él mismo entendía del todo. Todo ese poder que el mundo veía, todas sus hazañas, nacían de estas renuncias. Su fuerza no venía de la libertad, sino de la restricción. Hemos visto al hombre a través de mis recuerdos, hemos sentido el eco de sus votos. Ahora, si lo deseas, te contaré cómo ese hombre, atado por tantas reglas, empezó a romperlas todas, una por una. Te hablaré de su juventud, de su fuerza imposible y de cómo el primer nudo de su destino se ató, no en un campo de batalla, sino en el camino hacia una boda. La senda del apartado, esa vida de muros invisibles, no podía contener un espíritu como el suyo por mucho tiempo. Un río tan poderoso debe, tarde o temprano, desbordar sus orillas. Y la primera grieta en su disciplina, la primera vez que su corazón lo arrastró a cruzar una frontera que no debía, fue por una mujer. Otra mujer, antes que yo. No me lo contó con orgullo, sino con una especie de nostalgia resignada, en una de esas noches tranquilas en las que el aire era cálido y las estrellas parecían al alcance de la mano. Me habló de un viaje a Timnat, una de nuestras ciudades filisteas. Y allí, la vio. Una joven de mi pueblo. Y la deseó. Imagino la escena. Él, un nazareo de Israel, un campeón de su gente, diciéndole a sus padres: he visto a una mujer en Timnat, una hija de nuestros enemigos, y la quiero para mí. Puedo casi oír la discusión, la incredulidad de sus padres. ¿No hay mujeres en tu propia tribu? ¿Tienes que buscar entre los incircuncisos filisteos? Pero Sansón era terco como una montaña. Su deseo era una fuerza de la naturaleza, y él no era un hombre que supiera negarse a sí mismo. Fue en el camino hacia esa boda prohibida donde su fuerza se manifestó por primera vez de una forma que helaría la sangre. Me habló del calor de aquel día, del sol golpeando las viñas jóvenes. Y del rugido. Un rugido que no era de hombre, sino de un león joven y hambriento que se cruzó en su senda. Me dijo que sintió como algo se encendía dentro de él, como un fuego súbito en las venas, fueron sus palabras. No me describió la lucha, no con detalle. Le disgustaban esos recuerdos. Solo me habló de la calma que vino después. Del silencio.
Y de cómo sus manos, las mismas manos que luego acariciarían mi rostro, habían conocido la fuerza de desgarrar a una bestia. Y con esa proeza, nació su primer secreto. Un secreto que convirtió en acertijo. Porque tiempo después, al volver a pasar por allí, encontró un enjambre de abejas y un panal de miel en el esqueleto del león. De la fuerza había salido la dulzura. A él le encantaban los acertijos, los juegos de palabras. Era su forma de mantener a la gente a distancia, de demostrar que su mente era tan fuerte como sus brazos. En su banquete de bodas, un banquete que duró 7 días, propuso su acertijo a los jóvenes de mi pueblo. Si lo adivinan, dijo, con esa confianza suya que a veces era arrogante, les daré 30 túnicas de lino. Podía sentir la tensión en su relato. Él, el nazareo, en medio de una fiesta filistea, sin poder beber el vino, desafiando a todos con su ingenio. Pero mi pueblo puede ser persuasivo. Al no poder resolver el acertijo, los hombres acudieron a su nueva esposa. La presionaron, la amenazaron. Descubre el secreto de tu marido o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Usaron su amor, o su miedo, en su contra. Es una táctica que mi gente conoce bien. La joven lloró, le suplicó, día tras día. Y al 7º día, él cedió. Le susurró el secreto al oído. Y ella, por supuesto, se lo contó a su gente. La traición, la primera de muchas en su vida, lo consumió. Su ira, cuando se desataba, era como un incendio en un campo seco. No me dijo cómo lo hizo, solo que fue a Ascalón, otra de nuestras ciudades, y que 30 hombres pagaron la deuda de aquella fiesta. 30 familias se vistieron de luto esa noche. No fue un acto de guerra honorable. Fue un arrebato, una furia nacida de un corazón herido. La primera vez que vi en su historia cómo su don divino se usaba para saldar una cuenta personal y amarga. Esa fue solo la primera chispa. Cuando volvió a por su esposa, su suegro se la había entregado a otro hombre. Y la ira de Sansón se convirtió en una hoguera. Me contó, con una extraña mezcla de ferocidad y casi de ingenio infantil, cómo cazó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2 con una antorcha en medio, y las soltó en nuestros campos de grano, en nuestros viñedos y olivares. Imagina el olor a humo, el crepitar del fuego devorando las cosechas. No era la táctica de un general. Era la rabieta de un gigante. Mi pueblo clamó venganza. Lo acorralaron en una cueva. 3000 hombres de su propia tribu de Judá, asustados de nosotros, fueron a entregarlo. Él se dejó atar con cuerdas nuevas, una imagen que mi mente a menudo recrea. El hombre más fuerte, dejándose amarrar. Pero cuando se lo entregaron a los filisteos, y oyó sus gritos de triunfo, el fuego volvió a encenderse en él. Las cuerdas, me dijo, se convirtieron en hilo quemado. Y allí, sin espada ni lanza, encontró la quijada de un asno que yacía en el polvo. Lo que siguió, no fue una batalla. Fue una tempestad. Una explosión de esa fuerza que nadie, ni siquiera él, entendía del todo. Cuando me lo contaba, su voz bajaba, y había una nota de asombro. 1000 hombres, Dalila, me susurraba. 1000 hombres. No se jactaba. Era como si el recuerdo del poder que se había movido a través de sus brazos lo dejara sin aliento. Cuando el polvo se asentó, el campo era un espanto de hombres caídos. 1000 vidas de mi pueblo, extinguidas por la mano de un solo hombre. Y así, el hombre más fuerte del mundo se convirtió también en el hombre más solitario. Un héroe para su pueblo, un demonio para el mío. Un campeón temido y aislado, vagando con una fuerza que no podía compartir y una ira que no podía controlar. Vagó durante años, hasta que un día, el camino lo trajo a mi hogar, al valle de Sorek. Y la guerra que libraba contra el mundo, y contra sí mismo, encontró un nuevo campo de batalla, mi corazón. Hemos sido testigos de su poder.
Hemos visto cómo el amor y la traición lo empujaron a desatar una fuerza terrible. Pero el verdadero nudo de su historia, el que lo ataría para siempre, aún no se había formado. Ese nudo lo tejimos él y yo. La noche avanza, y con ella, la marea de la memoria. Te contaré, pues, cómo el hombre más fuerte y solitario del mundo encontró mi valle. Y a mí. Mi hogar, el Valle de Sorek, es un lugar de vides y brisas suaves. No es tierra de guerreros, sino de granjeros y pastores. Y sin embargo, la guerra llegó a mi puerta, no con el estruendo de un ejército, sino con los pasos de un solo hombre. Su reputación lo precedía. Para mi pueblo, los filisteos, su nombre era una maldición, el responsable de campos quemados y de cientos de viudas. Cuando oí que estaba en el valle, imaginé a un monstruo, a un gigante brutal con la ira en los ojos. Pero el hombre que vi por primera vez no era un monstruo. Era grande, sí. Sus hombros eran anchos como la puerta de una casa, y sus manos parecían capaces de arrancar un olivo de raíz. Pero en sus ojos no había ira. Había una profunda y antigua soledad. Una fatiga que su fuerza inmensa no podía ocultar. Nos enamoramos. Sé que al mundo le cuesta creerlo. Prefieren pintarme como una simple codiciosa, una traidora desde el primer momento. Pero la verdad es que hubo un tiempo en que fuimos felices. Hubo noches en las que se sentaba en el suelo de mi casa, y el gran campeón de Israel, el terror de los filisteos, era solo un hombre que descansaba su cabeza en mi regazo. Me contaba historias, no de sus grandes matanzas, sino de los acertijos que le gustaba inventar. Su voz era un trueno bajo, un murmullo que hacía vibrar el aire. Yo a veces le trenzaba pequeñas secciones de su cabello, sintiendo el peso y la fuerza que había en él. En esos momentos, no era el nazareo de un dios lejano. Era solo Sansón. Y yo, solo Dalila. Y el mundo, con sus dioses y sus guerras, parecía quedar muy lejos. Creí, tontamente, que mi amor podría ser un refugio para él. Un lugar donde por fin pudiera descansar. Pero el mundo exterior no tarda en derribar las puertas. Los señores de mi pueblo, los príncipes de los filisteos, vinieron a mí. No con estandartes y trompetas, sino en secreto, como sombras al anochecer. Sus voces eran suaves, seductoras. Hablaron de mi deber. De la lealtad a mi gente. De las vidas que Sansón había arrebatado. Me hicieron sentir que el destino de mi pueblo descansaba sobre mis hombros. Y luego, hablaron de plata. 1100 siclos de plata de cada uno de ellos. Una fortuna que yo, una mujer del valle, apenas podía concebir. Una cantidad que podría comprar ejércitos, palacios o el secreto de un hombre. Yo le creí. O quise creerle. Mientras dormía, traje las cuerdas y lo até, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Y susurré la señal: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se desperezó, como un león que despierta de una siesta, y rompió las cuerdas como si fueran hilos chamuscados por el fuego. Y me miró. No con ira, sino con una decepción divertida. Jugaba conmigo. Lo intenté de nuevo. Lloré. Le dije que se burlaba de mi amor. Y él, con una ternura que partía el corazón, me dio otra mentira. Si me ataran con cuerdas nuevas, nunca usadas, sería débil. De nuevo, mientras dormía, lo até. De nuevo, grité la alarma. Y de nuevo, rompió las cuerdas como si fueran hebras de lino. Mi frustración crecía. Cada mentira suya era una pequeña espina en mi corazón, pero también me acercaba más a la verdad. La tercera vez fue la más íntima. Si tejieras las 7 trenzas de mi cabeza con la tela del telar y las aseguraras con una estaca, me dijo, sería débil.
Esa noche, mientras su respiración era lenta y profunda, me senté al telar. Tomé sus 7 trenzas, el símbolo de su voto sagrado, en mis manos. Eran pesadas, llenas de vida. Las entretejí con los hilos del telar, mi corazón en un puño. Y aseguré la estaca en el suelo. Por un momento, lo tuve. Su fuerza, su promesa, literalmente tejida en mi trabajo. Pero cuando grité de nuevo, se levantó de un tirón, arrancando el telar entero de sus cimientos como si fuera una simple clavija en la arena. Fue entonces cuando usé mi última arma. No la plata, no las cuerdas, no el engaño. Usé la verdad de mi dolor. Me senté a sus pies y lloré de verdad. No por mi pueblo, no por el dinero, sino por mí. Por la humillación. ¿Cómo puedes decir que me amas?, le susurré entre sollozos, cuando tu corazón no está conmigo. Te has burlado de mí estas 3 veces, y no me has dicho en qué consiste tu gran fuerza. No me aparté de él. Día tras día, lo presioné con las mismas palabras, con el mismo dolor. Dejé que viera mi alma rota, o lo que él creía que era mi alma rota. Y finalmente, lo vi ceder. Vi cómo se rompía algo dentro de él. No su fuerza, sino su espíritu. Su soledad era más grande que su cautela. Estaba cansado de secretos. Estaba cansado de estar solo. Y me lo contó todo. Con una voz baja, resignada, me habló del ángel que visitó a su madre. Del voto del Nazareo. De la promesa de que la navaja nunca tocaría su cabeza, porque su cabello era la señal de que pertenecía a su Dios. Me entregó su secreto como un hombre sediento entrega su última gota de agua. No a la espía filistea, sino a la mujer que, en ese momento, creyó que lo amaba por encima de todo. Y yo tenía su alma en mis manos. El destino del hombre más fuerte del mundo dependía ahora de la mujer que lo amaba y que estaba a punto de traicionarlo. La noche se volvió muy, muy silenciosa. Y en ese silencio, con el peso de la plata y el peso de su corazón sobre mí, tomé mi decisión. El secreto había sido revelado. El juego había terminado. Solo quedaba el acto final. El que me marcaría para siempre en la memoria de los hombres. El silencio que siguió a su confesión fue el más pesado que he conocido. El aire en mi pequeña casa del Valle de Sorek, que antes estaba lleno de sus risas y sus historias, ahora vibraba con el peso de un secreto divino y una traición mortal. Y yo estaba en el centro de todo ello, con su alma en mis manos. Hice la señal. Los señores de mi pueblo me habían entregado la plata, y ahora esperaban que yo les entregara a Sansón. Esa noche, él vino a mí, cansado del mundo. Apoyó su cabeza en mi regazo, como tantas otras veces. No pude seguir mirando. Escuché los gritos de mis señores, el sonido de la lucha, pero era la lucha de un hombre, no la de un gigante. Lo que le hicieron a sus ojos, fue para asegurarse de que su campeón nunca más viera el sol, ni el rostro de la mujer que lo había entregado. Le quitaron la luz del mundo, dejándolo en una oscuridad tan profunda como su desesperación. Y yo recibí mi plata. Me convertí en una mujer rica. Los señores de mi pueblo me honraban, me llamaban Salvadora. Pero las noches en mi nueva y lujosa casa eran más silenciosas, más frías, que las que pasé en mi humilde hogar del Valle de Sorek, con la cabeza de un gigante descansando en mi regazo. Lo llevaron a Gaza. Y allí, en el gran templo de nuestro dios Dagón, lo convirtieron en un espectáculo. El hombre que derribaba ejércitos, ahora daba vueltas en círculo como un buey, ciego, moliendo grano para los sacerdotes. Era la máxima humillación. Una lección para todos, así terminan los enemigos de los filisteos y de nuestro gran dios Dagón. La manipulación religiosa era el golpe final.
Su fuerza, un don de su Dios, ahora servía, como esclava, al mío. Pasó el tiempo. Y su cabello comenzó a crecer de nuevo. Nadie le prestó atención. Era solo un esclavo ciego, un trofeo roto. Un día, los señores de mi pueblo celebraron una gran fiesta en el templo para dar gracias a Dagón por haberles entregado a su enemigo. El templo estaba abarrotado. Miles de filisteos, hombres y mujeres, en el salón y en la azotea, bebiendo y celebrando. Y en el apogeo de su alegría, pidieron que trajeran a Sansón para que los divirtiera. Lo trajeron. Tropezando, guiado por un muchacho. Lo colocaron entre las dos columnas centrales que sostenían todo el edificio. Escuché las burlas, las risas. Lo vi por última vez, no como el león que conocí, sino como una sombra de sí mismo. Ciego, humillado. Pero de pie. Y entonces, lo vi apoyar sus manos inmensas en las dos columnas. Su cabeza se inclinó, y aunque no pude oírlo, supe que estaba rezando. Una última plegaria a ese Dios que él sentía que lo había abandonado, pero que yo ahora sé que nunca lo hizo. Le pidió su fuerza, solo una vez más. El templo entero se estremeció. No fue una explosión, sino un gemido profundo y terrible, el sonido de la piedra rindiéndose ante una fuerza que no era de este mundo. Las columnas se combaron como juncos. Y luego, el techo se derrumbó en una nube de polvo y oscuridad, llevándose consigo los gritos de triunfo de mis señores, las vidas de miles de mi pueblo, y al hombre que había amado y traicionado. En su muerte, me dijeron, se llevó a más enemigos que en toda su vida. Ese fue el final de Sansón. Y el comienzo de mi larga vida con su memoria. Viví con la plata, sí. Pero cada moneda tenía el peso de sus trenzas caídas. Mi historia es una de pasiones que queman como el sol del desierto, y de consecuencias tan terribles como la oscuridad de un hombre ciego. Pero para ti, ahora, en la quietud de tu habitación, es solo un eco. Un cuento susurrado en la noche. Deja que el polvo de mi historia se asiente. Deja que el silencio que siguió a aquel estruendo sea el silencio que ahora te envuelve. El mundo de Sansón, con su fuerza y su furia, se ha ido. Ya no hay acertijos que resolver, no hay secretos que arrancar, no hay traiciones que lamentar. Solo queda la paz. Solo queda el descanso. Solo queda que dejes tu like, comentes, te suscribas y compartas, y ahora duerme, duerme profundamente.